Bien, bueno, muy buenas tardes. Bienvenidos a todos el día de hoy. Entonces, pues sin más preámbulo, les doy la bienvenida. Muy buenas tardes. Les presento al expositor. El día de hoy vamos a tocar un tema súper interesante y súper relevante en el mundo del desarrollo mobile, que es la técnica de Bounce, ¿cierto? Generalmente es más aplicada hacia los servidores, hacia la parte backend, pero es muy bueno tenerla en cuenta cuando la podemos aplicar desde la parte del desarrollo mobile para poder comprender todavía más cómo sucede eso, cómo suceden las cargas de trabajo en el estado de la aplicación acorde al ciclo de vida que vive cada uno de los componentes en el mismo. Listo. Entonces, sin más preámbulo, Dolph, muy buenas tardes. El espacio es todo tuyo. Cualquier cosa igual aquí estaremos para apoyarte. Bueno. ¿Cómo están? Bienvenidos a este espacio en el cual vamos a trabajar un tema sumamente importante, a lo que a veces no le prestamos con mucha atención, pero que nos damos cuenta de la importancia que tiene a la hora de la práctica, sobre todo cuando nos enfrentamos a problemas de múltiples procesamientos que bajan la optimización de nuestras aplicaciones, ¿cierto? Entonces hoy vamos a ver un poquito de ese tema y va a ser algo muy práctico, muy interactivo, entonces la idea es que todos participen y aprendan un poquito de esto y pues vamos resolviendo las dudas a medida que vamos avanzando en el transcurso de este pequeño taller, ¿cierto? Para la realización de este pequeño taller vamos a utilizar aquí una herramienta que nos facilitan de manera online los de la empresa Invertase, que básicamente nos permite desarrollar Flutter de manera online. Esto nos va a permitir de que de pronto las personas que no tengamos de pronto el entorno de desarrollo instalado podamos seguir el taller, ¿cierto? Entonces les voy a pasar por aquí por el enlace, por el chat, el enlace para que ingresen. Y una vez estemos aquí, le vamos a dar en Get Started y vamos a abrir Flutter. Y en este momento se nos va a ejecutar la aplicación principal de Flutter. Básicamente, no están viendo mi pantalla. Ok, me confirman por favor si están viendo mi pantalla. Sí, ahora sí, Dolph. Genial. Los chascarrillos que nunca faltan. No, llevamos rato sin verme aquí, así que estamos retomando su expositor favorito. Entonces, bueno, les decía, vamos a utilizar entonces esta plataforma sap.run. Les envié el enlace por el chat. A los que están en diferido también lo van a encontrar ahí en el chat para que puedan ingresar y participar de este entorno. Y básicamente entonces vamos a darle en Get Started y luego vamos a seleccionar la opción de Flutter. Esto nos va a abrir de manera aquí dentro de nuestro navegador un entorno de desarrollo de Flutter por medio del cual vamos a hacer los ejercicios de hoy, que si bien son ejercicios sencillos, nos ayudarán a entender la funcionalidad clara del debuging, que es lo que vamos a trabajar, ¿cierto? Una vez abramos esto, vamos a ver que se ejecutó lo que sería la aplicación inicial de Flutter, ¿sí? El contador que ya muchos conocemos, un contador sencillo, ¿cierto? Ok, tenemos nuestro contador. Voy a colocar algo aquí dentro de nuestro contador y ustedes me van a ayudar a entender algo de este proceso. Les voy a hacer una pregunta básica, ¿cierto? Lo que voy a hacer entonces en este momento es que aquí voy a colocar dentro de la función increment counter, vamos a ponerlo como bar, snack bar, vamos a colocar un snack bar, ¿sí? Esto es igual a un snack bar y le vamos a poner content y en el content vamos a poner un texto, aquí falta el punto y coma, y en este texto vamos a poner algo que haga referencia al contador. Entonces, por ejemplo, la cuenta está en, y le ponemos la variable contador. ¿Cierto? Ahí creamos el snack bar, que ya vamos a ver los que de pronto no conozcan lo que es el snack bar, van a ver a qué hago referencia. Vamos a ponerlo un poquito más ampliado para que veamos bien. Sí, por aquí. Estábamos acá. El snack bar. Listo.
y tenemos que mostrarlo. Entonces vamos a poner un scaffold messenger.off contest.show snackbar y dentro le mandamos nuestra variable de snackbar. Perdón, snack. Punto y coma. Guardamos. Ahí se nos recarga nuestra aplicación para validar. Y por ejemplo, si le doy clic a incremento, fíjense que aquí abajo me sale como una barrita, eso es lo que conocemos como snackbar, con el texto y en qué contador va. Este es el ejemplo más sencillo que vamos a ver, ¿cierto? Ahorita vamos a hacer uno un poquito más amplio y especializado. Pero, a ver, como para que fomentemos la participación, les pregunto, ¿notan algo extraño en este código? O sea, en este funcionamiento. ¿Alguien de pronto puede notar algo que pase aquí? Algo que no funciona como debería funcionar. No sé si alguien levanta la manito, participa o está bien. Albert, me colabora si alguien está participando, que no veo la pantallita de la llamada. Sí, yo los estoy monitoreando. Recuerden que pueden levantar tanto la manito en la parte de abajo como en la zona de actividades. Y tranquilos, que de los errores aprendemos. Entonces, La idea precisamente es fomentar la participación y precisamente que ustedes, pues un poquito meterle a la razón de, pero ¿qué es lo que está fallando? ¿Cierto? Pero voy a darles una pista. Denle varias veces seguidas al botón incrementar y díganme quién me puede decir qué es lo que está pasando. Hoy la audiencia está un poco tímida. Bueno, vamos a hacerlo aquí. Por ejemplo, si le doy múltiples veces al botón, fíjense lo que pasa con el snackbar. Incluso fíjense donde tengo el mouse. Y el snackbar va a seguir mostrando esta información. ¿Por qué? Porque yo le estoy diciendo con el increment counter, fíjense en nuestra aplicación contador, que cada que yo le doy clic al botón llama a esa función. Esa función entonces, cada vez que aumenta el valor en 1, me va a mostrar ese snackbar, ¿sí? Pero si notaron, yo presiono el botón muchas veces e incluso mucho después de dejar de presionarlo, me seguía mostrando el snackbar. Y es más, pueden hacer la prueba. Si ustedes quieren, creen otra pantalla, háganle una navegación y aprieten varias veces ese botón. Naveguen y van a poder visualizar que incluso el snackbar en otras pantallas se va a seguir mostrando, ¿sí? Esto es porque básicamente la barra de snackbar va a persistir, ¿cierto? Lo que hacemos cuando le estamos dando clic es que estamos llamando a este choke snackbar muchas veces. Y todo esto se está metiendo como una especie de bucle de eventos, lo que hace que básicamente nos muestre uno y cuando termine ese me va a mostrar el siguiente y el siguiente, y sí o sí, pase lo que pase, va a ejecutar todas las funciones que hemos llamado, ¿sí? O sea, funciona según lo previsto, porque claro, le estamos diciendo 8 veces, como le puse acá, que me mostrara el snackbar y 8 veces me la está mostrando, pero realmente eso es lo que yo quiero mostrar para mejorar la experiencia de usuario. Eso es lo que tenemos que preguntarnos, ¿cierto? Porque pues realmente no es lo que buscamos. O sea, imaginemos que esto no es algo tan sencillo como un snackbar, sino que, por ejemplo, tenemos que hacer un llamado a una base de datos, a un servicio. Tengan en cuenta que por cada vez que yo le doy al botón, estoy haciendo un llamado al servicio, al backend, ¿cierto? A la petición. Entonces, imagínense, yo dándole muchas veces clic a esto, piense que acá podemos visualizar que reiterativamente está haciendo una petición tras otra, una tras otra. Eso es poco óptimo y se vuelve realmente ineficiente para nuestras aplicaciones, ¿cierto? Lo que nos puede costar mucho dinero, mucho tiempo, etcétera, ¿cierto? Entonces,
Para eso es que existe el debouncing, ¿cierto? Entonces, ¿qué es el debouncing en Flutter? Entonces, básicamente es una implementación que vamos a hacer que nos va a permitir evitar procesamientos innecesarios, ¿sí? Básicamente es una técnica que se utiliza para esto, ¿cierto? Estableciendo retrasos antes de ejecutar una acción. Entonces, por ejemplo, si yo ejecuto múltiples acciones, lo que hace es que una acción que se antepone a otra cancela la anterior. Y de esta manera, entonces siempre vamos a encontrar que se ejecuta es la última acción que realizamos, ¿sí? ¿De dónde surgió esto y de dónde entonces yo me puse a analizar la importancia del debouncing? En un trabajo que estábamos realizando nos dimos cuenta que cuando el usuario escribía en un teclado y hacíamos una petición al backend de un sistema de filtrado, cada que escribía una letra estaba haciendo una consulta. Pero entonces ahí es donde nos pusimos a pensar, o sea, una consulta por cada letra, fíjense la cantidad de consultas que pueden ser. Y más si una persona escribe rápido, tenemos que esperar a que haga consulta de letra por letra hasta llegar a la última letra que escribió y de esa manera mostrar el resultado. Pero ¿cuántas peticiones no hizo antes de llegar al resultado que queríamos? Estábamos perdiendo mucho dinero, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que se pretende? Se pretende es, de cierta manera, entender cuándo el usuario ha terminado de escribir o ha terminado de ejecutar una acción para yo realizar dicha petición. En nuestro caso, como lo estamos viendo en esta aplicación tan sencilla, yo múltiples veces le estoy dando al botón, el sistema tiene que poder identificar cuándo realicé esa última acción antes de poder básicamente ejecutarla, ¿cierto? Ejecutar la función que queremos, ¿sí? ¿Por qué es importante el debouncing entonces? Para evitar procesamientos innecesarios, optimizar el rendimiento, reduciendo invocaciones a funciones, ayudar a mejorar la experiencia del usuario y optimizar solicitudes y tráfico de red, ¿sí? Entonces vamos a hacer un ejemplo de lo que sería entonces crear el debouncer, ¿sí? Entonces, por acá tenemos, vamos a crear por aquí abajo una clase. Y a esta clase le vamos a poner debouncer. ¿Sí? Muy bien. Vamos a crearle un constructor, ¿sí? Y le podemos decir, a ver, vamos a detectar cuando la persona dejó de presionar múltiples veces este botón. No hay una forma exacta de saberlo, porque no hay nada que nos diga es que el usuario ya no está tocando la pantalla tantas veces, no. Lo que podemos hacer es definir un tiempo, ¿cierto? Un tiempo que nos va a indicar, a ver, si en este tiempo no se realiza ninguna acción, hago el llamado a la función, ¿sí? ¿Por qué? Si yo le doy un clic, otro clic, otro clic, otro clic, miren que no estoy dejando un lapsus de tiempo entre las diferentes acciones para que pueda realizar la petición, sino que le estoy dando todo de inmediato, ¿cierto? Entonces, vamos a identificar eso, vamos a ponerle un tiempo, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, yo acá le digo, vamos a crear una variable. Siempre el constructor va primero que las variables. Y ponemos final in milisegundos. Variable milisegundos. Entonces aquí le vamos a decir require this.miliseconds. Pero pues para que sea como de manera opcional, no le vamos a poner require. Vamos a decirle 10 milisegundos y vamos a darle predeterminado que sean 500. ¿Sí? Aquí me falta un punto y coma. Eso para que sea opcional enviar los milisegundos. ¿Por qué 500 milisegundos? Eso equivale a medio segundo. Digamos que es el valor estándar que vamos a tener en nuestro debouncer para que cuando una persona cuando la aplicación deje de detectar que por medio segundo ya no se está realizando otra acción,
entonces nos va a permitir ejecutar nuestra función. Entonces vamos a crear aquí void call, va a ser la llamada a nuestro debouncer, y le vamos a decir void callback, y le vamos a poner de nombre action. Esa va a ser la función, la acción que va a ejecutar nuestro debouncer, ¿cierto? Entonces le decimos sí. Vamos a crear entonces aquí otra variable que va a ser un timer. Vamos a ponerlo que sea nuleable. Y le decimos, si el timer es diferente de null, entonces timer eso, punto cancel. Y así lo cancelamos. Ya vamos a ver más o menos el funcionamiento de esto. Y si no, pues timer va a ser igual a un timer duration. Le vamos a poner milliseconds y le vamos a traer la variable milliseconds que estamos trayendo desde nuestro constructor. Y el timer funciona, que recibe la duración y que va a ejecutar después de esa duración. En este caso va a ser la acción que le estamos trayendo. Importamos la librería async. Y bueno, entonces, ¿qué tenemos aquí? Analicémoslo un segundo. Tenemos una clase de bouncer que recibe un tiempo en milisegundos o que pues por defecto va a tener 500 milisegundos, que es medio segundo. Y tenemos un call. Entonces, esto quiere decir, cuando yo llame al debouncer, él va a ejecutar, o sea, el tiempo va a ejecutarse, ¿cierto? Por lo tanto, si ya hay un tiempo ejecutándose antes de, lo cancela antes de volver a ejecutar este timer. ¿Con qué propósito hacemos esto? Fíjense que si yo ejecuto una acción, ¿cierto? Y voy a ejecutar otra, entonces ya hay un timer corriendo cuando yo presiono la primera vez. Entonces presiono la primera vez, ¿el tiempo es diferente de null? No. Entonces, por lo tanto, ejecutas la primera vez. Esta acción la va a ejecutar sí o sí después de que termine este tiempo. Entonces, por lo tanto, ¿qué pasa si yo le doy clic 2 veces? Automáticamente, como el timer no es nulo, va a cancelar el timer anterior antes de ejecutar uno nuevo. De esta manera, esta acción se va a ejecutar sí o sí cuando yo deje de hacer el llamado. Ahora, esta clase es genérica, o sea, esto siempre va a funcionar así, siempre vamos a escribirla así, siempre lo vamos a ejecutar de esta manera. Ahora, ¿cómo hacemos uso de este debouncer? Muy sencillo, muy sencillo. Lo que vamos a hacer es que al snack bar vamos a crear primero en nuestra clase, pues en la que vamos a usarlo, ¿sí? Vamos a crear una instancia. Entonces, final, ponemos debouncer. Debouncer va a ser igual a debouncer. Ahí se está creando por defecto con el constructor por defecto, pero si quisiéramos podríamos ponerle milisegundos y decirle cuántos milisegundos quiero que dure antes de ejecutar una función. En este caso se la vamos a dejar por defecto los 500 milisegundos, ¿sí? Ahora bien, podemos ponerlo incluso privado para que se sepa que no se va a usar en ningún otro punto. Y ahora venimos, ¿dónde hay que usar ese debouncer? Se va a usar es en la ejecución de la función que queremos, ¿cierto? En este caso es cuando haga el show snack, ¿cierto? Entonces aquí llamamos a debouncer y debouncer internamente va a llamar una ejecución, una función, que en este caso va a ser ese show snack bar, ¿sí? Entonces fíjense, el debouncer cuando se llama, recordemos en la clase, cuando se llama, cuando haga el call,
recibe una acción y esa acción es la que va a ejecutar el timer, ¿sí? Entonces, por lo tanto, acá tenemos que se va a ejecutar después de medio segundo, ¿cierto? Con esta implementación. Entonces, si yo le doy, resetiemos, eso ahí ya se está reseteando, listo. Si yo le doy clic, piense que espera medio segundo antes de mostrarlo, que claro, no se nota mucho. Pero ahora, ¿qué pasa? Recuerden, si yo hago múltiples acciones que van por menos del medio segundo, automáticamente va a estar cancelando siempre la función anterior antes de ejecutar la nueva. Entonces, si presiono múltiples veces, fíjense que netamente me mostró solo la última. No sé si lo pudieron notar bien. Vamos a recargar para que lo puedan ver. Está en 0. Fíjense que voy a presionar múltiples veces hasta el 10. Y fíjense que aquí me muestra la última iteración. Entonces, la cuenta está en 10, efectivamente. Y fíjense que ya no me está ejecutando que primero la del 1, después la del 2, la del 3, y así sucesivamente hasta llegar a 10. No, me ejecuta ya la última acción. Porque por cada vez que yo le di clic, claro, llama a incrementar counter. Pero este incrementar counter llamas al debouncer. Entonces, el debouncer lo que hace es que si hay activo ya un clic, me lo cancela y vuelve a comenzar. Y así, por cada clic que yo di, canceló el anterior y volvió a comenzar. Cuando ya dejé de dar clics, ya no hay nada que cancele ese timer. Por lo tanto, este sí se termina de ejecutar y me ejecuta la acción que yo le estoy pidiendo, que es ¿cuál? Que me muestre el show snack bar en la cuenta en la que voy. Ahora bien, esto es un ejemplo bastante sencillo. Es un ejemplo de un caso en el cual ¿qué pasaría pues si hago múltiples llamados a este botón? Pero vamos a ver un caso un poquito no muy realista porque pues por cuestiones del tiempo no vamos a poder implementar una gran aplicación, pero vamos a hacer una especie de aplicación de filtrado por medio de la cual vamos a poder usar el debouncer, ¿sí? Vamos a usar esta misma aplicación, si les parece bien, y vamos a dejar la clase de bouncer ya implementada ahí como está para que vean que la misma función va a funcionar para cualquiera, ¿cierto? Entonces, en este caso, vamos a crear aquí en nuestro homepage. Ok, voy a cambiar un poquito esto. En el Material App, vamos solo a dejar el title. Vamos a ponerle aquí filtrado de palabras. Vamos aquí abajo, entonces voy a dejar solo pues le voy a quitar el tema, vamos a verlo en blanco. Vale. Está recargando. Listo. Y en nuestro My Homepage voy a eliminar un poquito lo que serían los comentarios. Acá recibí al title, pues no lo voy a necesitar mucho en este caso. Vamos a quitarlo. Ahí me sale error. Creo que ya el constructor no tiene esto. Y me sale un pequeño error por test widget title. Bueno, más errores de aquí abajo. Listo. En My Home, en My Home Stage, vamos a quitar este contador, esta variable función de acá. Esto ya no lo voy a necesitar porque vamos a hacer algo pues totalmente diferente. Esta función de incrementar valor no, la quitamos. Quitamos las variables. Voy a dejar la instancia del debouncer porque sí la vamos a usar ahorita. Aquí en el scaffold vamos a poner el add bar. Aquí es donde me está saliendo el primer error. Vamos a ponerle nosotros mismos el título. Filtrado de palabras. Eliminamos estos comentarios. Me sale error por el on-preset, no importa, ya lo vamos a organizar. El body, vamos a eliminar todo el body, que ya enseguida lo hacemos. Es hasta por aquí. Un momento que esto se mueve mucho.
hasta aquí. Que vamos a eliminar por partecitas porque no morimos locos. Entonces esto... Dolph, en la parte izquierda, junto a los numeritos, recuerda que le puedes dar clic a la flechita y entonces se te agrupa todo y ahí la Ah, selección mejor. para todo. Perfecto. Listo, ya eliminé entonces todo lo que teníamos extra. ¿Sí? Tenemos entonces aquí básicamente entonces my home vacío. Lo único que dejamos fue el de bouncer y la clase de bouncer que está por aquí abajo. Y en el body vamos a poner básicamente una columna, ¿sí? Que va a tener unos children. A esta columna le vamos a poner primero, vamos a ponerle un padding aquí para lo que vamos a poner, para que quede bien organizadito todo nuestro código. Const edge insets all y le ponemos unos 10. Pues para que lo que voy a agregar no quede tan pegado a las paredes, que va a ser un input, ¿cierto? Que es el que vamos a donde vamos a escribir nuestro filtrado. No voy a hacer nada muy especial, solo un test field. Esto autocorrect no va, vamos a poner aquí dentro de nuestro test field un decoration que sea input decoration y que tenga un label test que sea filtrar, algo sencillo, como para que sea más organizadito. ¿Qué más? Necesito un controlador para el texto. Test editing controller, vamos a poner controller y va a ser igual a text editing controller. Es el controlador de nuestro texto que nos va a servir para saber más o menos cuál es el texto que estamos enviando, escribiendo, todo este tipo de cosas. Miren que ya aparece el test field, vamos a ponerle aquí el control. Y vamos a agregar la función onChange, que es la que nos va a decir cuándo cambió el texto que estamos escribiendo. En este caso, por ahora lo vamos a poner vacío. Aquí me dice que no puede ser. Ah, ok, aquí value. Ahora sí, ahí ya está vacío. Y bueno, lo primero que voy a hacer es que también voy a mostrar aquí una lista de palabras, ¿cierto? Obviamente. Entonces, por lo tanto, voy a crear por aquí abajo, puede ser dentro de esto. Ok, una función, vamos a ponerla estática. Retorna una lista de strings que se llame get list word. Ponemos final list string palabras, va a ser igual a, como aquí, y agregamos palabras. En este caso pues voy a agregar solo algunas palabras como para poder hacer el ejemplo. Dart, aplicación, filtro. Son palabras que vamos a usar como si fueran pues lo que vamos a poder filtrar, ¿cierto? Palabras, random, input, calma, input. Creo que con estas, ejemplo. Eso está bien. Y vamos entonces a retornar return palabras. Ahí como para tener esto más organizadito. Creo que puse esto por fuera, perdón. Es aquí. Eso, return palabras. Listo. Ok, ahora, entonces, esas palabras voy a crear por aquí dentro de nuestra función una lista, dentro de dentro de nuestra aplicación, una lista de string, se va a llamar palabras también, y lo vamos a inicializar en vacío, y vamos a poner otra lista, que esta lista va a contener las palabras filtradas. Muy bien. Y voy a hacer un init state
para inicializar mi lista de palabras según lo requerido, ¿cierto? Entonces, palabras va a ser igual a get list word. ¿Por qué lo hago con una función de obtener palabras? Porque vamos a hacer esa simulación de qué pasa si estoy haciendo el llamado a un backend para obtener las palabras, ¿cierto? Y inicialmente palabras filtradas va a ser igual a palabras. Muy bien. Entonces, vamos a mostrar eso aquí en pantalla. Entonces, vamos a, debajo de nuestro padding, vamos a agregar un expander, porque vamos a agregar un list view. ¿Sí? Y recordemos que el list view, cuando está dentro de una columna, para que permita todo el tema de single chile scroll view, pues de scrollear y todo esto, pues es bueno que lo pongamos dentro de un expander. Entonces, ponemos un list view .builder y este nos va a recibir dentro item builder, pero también item count. Item count. En el item count va el tamaño de las palabras. En este caso, como lo que vamos a estar mostrando es el filtrado, vamos a poner palabras filtradas .length. Y el item builder nos va a mostrar precisamente las palabras filtradas. Entonces vamos a poner paréntesis, context, coma, index. Y dentro ponemos que retorne un list style, y coma, y el list style, un title, que sea un test con palabras filtradas en la posición index. Y guardamos ahí, vamos a verificar que nos deben salir aquí nuestra lista de palabras. Ahí las tenemos, las listas de palabras que habíamos escrito, ¿cierto? Entonces hasta aquí ya tenemos una lista de palabras, pero si yo escribo algo aquí, hola, pues no hace nada, no está filtrando, no está ejecutando ninguna acción, porque falta crear una función que me filtre las palabras, ¿cierto? Entonces, por lo tanto, por acá, vamos a crear dicha lista. Entonces, voy a filtrar palabras y esto va a recibir un string. Bien, y cada que filtre una palabra necesitamos que me muestre las palabras en pantalla. Entonces, para eso, bueno, pues primero filtramos las palabras. Pues palabras filtradas va a ser igual a la lista de palabras original .where, donde qué, donde palabra, y aquí ponemos el signo de ejecución y decimos qué es lo que va a ser palabra. Entonces, palabras, es palabras, ¿cierto? Palabras. No, palabras. Palabra punto to lowercase punto contain contains filtro, que filtro es la palabra que le estamos enviando, punto to lowercase. Y punto y como al final. Aquí me está saliendo un pequeño error. A ver, intentemos identificar por qué dice el valor iterable no puede ser asignado a una lista. Claro, no puede ser asignado a una lista, sino que al final le tenemos que decir punto to list. Y paréntesis. Aquí contains, está saliendo error porque to lowercase me faltó los paréntesis aquí y aquí. Listo, entonces, ¿qué es lo que le estoy diciendo aquí? Mucha atención, le estoy diciendo. A filtrar palabras le envío un string filtro, que es la palabra que escribí aquí. Entonces, de la lista de palabras va a tomar cada una de ellas y va a comparar esa palabra. El to lowercase es para que si tiene mayúsculas lo ponga todo en minúsculas, ¿cierto? Entonces, coge esa palabra en minúsculas y se fija si esa palabra contiene lo que yo escribí convertido a minúsculas. Así me permite que si yo escribo en mayúsculas o en minúsculas, pues no importa. Y saca la lista de esas palabras. Y de esta manera lo cambio a palabras filtradas.
Pero ¿cómo podemos visualizar entonces ese cambio en pantalla? Pues hacemos un set state, ¿cierto? Hacemos un set state para que haga ese cambio en pantalla. Ahora bien, esta función la tenemos que llamar en algún lado. Y claro, lo hacemos en el onChange. Cuando yo escriba algo, este value me va a decir cuál palabra es la que llevo. Entonces aquí le decimos en el onChange, no es necesario agregarle toda esta parte, porque pues ya de por sí, con solo decirle filtrar palabras, automáticamente me va a recibir la función como tal. Entonces, recargó y veamos qué tal funciona. Por ejemplo, voy a escribir, si escribo la F, me debería mostrar Flutter, filtro y ya, porque son las únicas que tienen F. Entonces escribo la F y fíjense que lo hizo, ¿cierto? Ahora bien, si escribo una A, aparecen todas las palabras que tienen la A. Ah, que es que estoy buscando esa aplicación, AP, miren, A aplicación, ¿cierto? Pero si ustedes se fijan, que era lo que decíamos, imaginemos por un segundo que estas palabras están en una base de datos, en un backing, y que más que palabras son archivos grandes, imágenes o muchas cosas de ese estilo, ¿cierto? O sea, mucha data. Entonces, por cada letra que yo estoy escribiendo, ¿sí? Está haciendo un llamado, está buscando eso que yo estoy pidiendo, ¿cierto? Fíjense, LI, miren que por aprieto la L, hace una búsqueda, aprieto la I, hace otra búsqueda, aprieto la S, hizo otra búsqueda. Perdón. Y así básicamente entonces está haciendo una consulta por cada una de las cosas que yo estoy escribiendo. Esto entonces se traduce a algo poco óptimo y que está generando demasiados gastos porque está haciendo muchos llamados a la base de datos en vez de esperar a que yo termine de escribir para hacer la búsqueda, la consulta. Aquí es donde viene entonces lo que llamamos el debouncer, ¿correcto? Entonces ya tenemos nuestra clase por aquí creada y ya la tenemos instanciada, ¿sí? Lo que tenemos que hacer es que, a ver, cada que escribo una letra está llamando a la función filtrar palabras, ¿sí? Por lo tanto, yo lo que puedo hacer es hacer un debouncer para que haga ese filtro de palabras solamente, o sea, haga el llamado de la palabra solamente cuando yo esté, cuando yo termine de escribir, o sea, haya un lapso muy largo de tiempo en el que yo deje de presionar teclas en el teclado, ¿cierto? Entonces vamos a ponerlo, por ejemplo, a ver, podemos hacerlo aquí directamente dentro de filtrar palabras o incluso en el onChange, ¿cierto? Le podemos poner al onChange el debouncer. Entonces, por ejemplo, si se lo pusiéramos al onChange, tendríamos que poner nuevamente aquí como funciona normal, value, ¿cierto? Y dentro poner debouncer. Y debouncer va a ejecutar la función filtrar palabras. No sé si de pronto, a ver si la envío aquí así. Aquí recibe value. Porque si toque decirle esto. Ahí le voy a decir que el debouncer ejecute este filtrar palabras cada vez que yo escriba. Entonces, ¿qué va a hacer? Cada que yo escriba una letra, él va a llamar a esta función onChange, ¿cierto? Y va a empezar a ejecutar. Pero si yo escribo otra letra, el onChange cambia, por lo tanto, debouncer se vuelve a ejecutar, cancela el llamado anterior y escribe el nuevo. Entonces, probemos. Recordemos que como estaba antes, era que si escribía list, por la L hacía una consulta, por la I otra, y por la S hacía ya la consulta final. Entonces, fíjense que cuando escribo, fíjense que por cada letra lo está haciendo, ¿cierto? Ahora, entonces vamos a guardar, se nos va a recargar la aplicación, está cargando, y listo. Entonces, si escribo list, fíjense que ya no me hizo la consulta por cada letra, sino que directamente saltó a las palabras que yo estaba buscando. ¿Vieron cuando borré también? ¿Sí? ¿Por qué? Porque entonces ya básicamente cada vez que escribo una letra, claro, él va a llamar a la función de bouncer, que es el timer,
y va a esperar medio segundo. Si yo escribo solo la L y esperamos medio segundo, perdón, aquí, momento que no me está aquí, la L, piensa que espera medio segundo y si yo no estoy escribiendo más, me muestra la lista. Si escribo la I, espera un momentico. Ahora bien, si escribo las tres, piense que no pasa ya por cada una, sino que hace una consulta general. ¿Cierto? Damas y caballeros, eso es el debouncer, esa es la importancia de usarlo, porque aquí ya no me está haciendo un llamado al API o al backend por cada letra, sino que está esperando a que, entre comillas, yo deje de escribir para poder hacer la consulta. Recuerden que se puede hacer algo un poquito más elaborado también, pero ya les queda a ustedes de tareita, ¿cierto? Ya les claro. O sea, básicamente, hombre, había posibilidades, por ejemplo, que uno moquear, crear un servicio falso y hacer como la simulación del llamado a una base de datos, o incluso probarlo directamente creando alguna base de datos, ya sea en Firebase o otras, ¿cierto? Y hacer la prueba. Pero creo que se da a entender el funcionamiento del debouncer básicamente porque la aplicación siempre es la misma. Fíjense que yo, a diferencia del primer ejemplo, no cambié la clase de bouncer en ningún momento y sigue haciendo la funcionalidad que queremos, que es que ejecuta la acción netamente cuando yo ya terminé de generar pues como el tema de la escritura. Y esto, como les digo, a ver, no te va a resolver los problemas de todos tus múltiples llamados a una base de datos, porque, por ejemplo, un tiempo de 500 milisegundos a veces puede parecer mucho, a veces poco, por la relatividad del tiempo, pero digamos que una persona que escribe lento, ¿cierto? Se va a ver pues como afectada en este caso, porque igual va a ser múltiples llamados, pero estamos reduciendo una cantidad de costos muy considerables. Entonces, la idea, el tema de 500 milisegundos es como el estándar que se ha analizado en las experiencias de usuario. Pero lo ideal es que según lo que se proponga, se haga un estudio en cuanto a la experiencia de usuario para analizar cuánto tiempo debo esperar después de la acción para ejecutar esto, ¿cierto? Así, no realizar múltiples llamados, no realizar múltiples operaciones sin la necesidad, sino que espere a que termine el usuario de generar la acción antes de poder ejecutar dicha acción, valga la redundancia. Buscando de esta manera entonces una mayor optimización. Entonces, básicamente, damas, caballeros, esto es el debouncing y su funcionamiento, ¿cierto? Entonces, eso sería todo. Y los que están viéndonos a través de YouTube, dejen por favor el comentario de qué les pareció y qué otros temas también les gustaría ver para que los vayamos poniendo en nuestra cola de próximas charlas, que se vienen unas muy interesantes. Dolph, muchísimas gracias por la charla. Yo creo que quedó muy claro. Hay otros ejemplos que pudiesen no parecer tan obvios, pero voy a dar uno que se me ocurre aquí en este momento y es aplicando lo que hicieron hoy y sería bueno que lo practicaran. Por ejemplo, estamos haciendo un shooter, un juego, ¿sí? Y ustedes se han dado cuenta que cuando el jugador dispara, a veces se pega ese teclado, ¿cierto? Y es un juego colaborativo, entonces no requerimos, mientras sucede toda la animación del disparo, mientras llega, hace todo el cálculo, pues que esa interpretación se dé. Entonces ahí podría ser un evento muy útil. En el caso de un carrito de compras, si yo estoy haciendo un carrito de compras y le voy a dar 2 veces, pues en vez de sacarle un letrero al usuario que diga, oye, te recordamos solo presionarlo una vez, pues nosotros mismos tomamos parte en la responsabilidad de ayudarle al usuario que no vaya a hacer una compra duplicada. Y eso por mencionar únicamente dos. Y como dice ahorita, reduce muchísimo, es decir, los costos y el costo de procesamiento de toda la información también se reduce bastante, generando una mejora notable en la aplicación. Dolph, muchísimas gracias por compartir tu... Sí, Albert, no, y es importante precisamente, valga pues que de pronto los que saben inglés entenderán mucho el concepto de bounce, los que no de pronto comprendemos, debemos comprender que se le conoce como la técnica antirrebote,
Y es muy importante precisamente lo que decía Albert, así como hicimos el ejemplo, en el primer ejemplo, el sencillito del contador, de darle al botón múltiples veces y que mostrara solo la última ejecución, precisamente es un antirrebote que permite que a veces cuando le damos varias veces a un botón sin querer o cosas así, no afecten la experiencia del usuario. Entonces, fíjense que es un mundo de posibilidades que precisamente es algo que, como les decía al inicio de la charla, parece no ser tan importante como algo tan aislado, pero que si uno lo analiza meticulosamente, es necesario para muchas de las acciones que ejecutamos en el día a día como desarrolladores y sobre todo en el mundo de las aplicaciones móviles y web, donde pues, vemos tanta interacción con el usuario. Bueno, muchísimas gracias